Regresamos al mismo lugar donde la vez pasada solo encontramos una alcantarilla. Pero esta vez el monte nos tenía guardado algo más. Entre los mogotes aparecieron terrazas antiguas, un abrigo rocoso con petroglifos y un conjunto de piedras dispuestas en líneas rectas y circulares, como si formaran los restos de un batey olvidado. Todo esto escondido a plena vista, en el corazón del Carso Boricua. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. En el día de hoy regresamos aquí a buscar cueva golondrina. La vez pasada lo que encontré fue una alcantarilla. Hoy vamos a meternos a explorar un poquito más aquí a ver qué encontramos. Y lo primero que yo estoy viendo es que todo esto aquí está lleno de terrazas de cultivo. Miren, aquí hay un montón de piedras apiladas. Yo estoy arriba en un mogote y entre medio de esos dos mogotes está este llano. Y en este llano yo empecé a ver terrazas de cultivo. Miren, ahí. Miren cómo siguen arriba. Siguen habiendo. Lo que pasa es que nuevamente esto no está en uso hace muchos años y se van como que se van desorganizando, se van como destruyendo. La casualidad de siempre es que cuando nosotros siempre vamos a buscar alguna cueva con petroglifos, usualmente antes de llegar a la cueva nos vamos encontrando terrazas de cultivo. Los ibos le llaman murallas, nosotros sabemos ahora que son terrazas de cultivo, le llaman los arqueólogos y son muy importantes. Si usted sabe dónde hay terrazas de cultivo, bueno, deje un comentario que Aventura Caribe va y las visita y así vamos redescubriendo esas microhistorias que hay por ahí, porque esto lo usaban para cultivar, hacer los terrenos más planos. Algunas las usaban para crear los caminos, porque antes los caminos los hacían a mano. Como aquí las piedras fueron apiladas. Yo voy ahora a subir donde los muchachos que están allá arriba en algún lugar que están buscando la cueva. Lo que pasa es que yo bajé aquí, vi las terrazas y dije, pues voy a empezar mi video acá abajo en las terrazas de cultivo. Por aquí vamos subiendo. Si aquí estuvieran con menos árboles, ustedes iban a poder notar que esa terraza empieza detrás de ese árbol ahí y sigue por aquí. Está ahí debajo, pero sigue como camino hacia allá. Ya hice donde el World PR dio el grito de victoria. Ya encontró la cueva allá arriba, ya yo le escuché decir que vio petroglifos. Y que nosotros vamos subiendo por aquí, por estas pequeñas terrazas, buscando un caminito sin tener que abrir mucho. ¡Ay, María las avispas! Uy, mira, por aquí vamos subiendo por terrazas de cultivo. Los muchachos, mira, por ahí subieron, mira el caminito hecho ahí. Vamos a ver lo que encontró Isa de donde el World PR acá arriba, que él llegó a la cueva ya. Ya yo la estoy viendo, gorillo, mira allá arriba. Hay un abriguito. Este es como un balcón. Qué cool. Ay, qué chulo está este balconcito. Hay un par de nombres por ahí, sí. Y a mí nos vamos a meter para allá arriba con Diego. Ese es Diego de donde World PR. Vamos. Diablo, pero es que esto es un abrigo jocoso largo. Hay que tener cuidado aquí con las colmenas. Sí, este es un camino. Esto aquí se metían. Bastante. Se nota. Mira, aquí es más fácil. Más completa. Vamos. Vamos por aquí. Y estoy escuchando donde el Wolf parece que está dando machetes para acá. Qué cool, este le da la vuelta. Esto le da la vuelta al mogote. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Esto le da la vuelta al mogote completo. ¿Y Isa dónde está metido? Estaba allá arriba. Eso fue que está. ¿No has visto petroglifos? No, porque yo empecé a subir y cogí para este lado. Yo dije, vi a Diego. Entonces yo pensé que tú habías ido al otro lado. Voy a caminar allá a este lado a ver si veo a Isa que está para acá. Entonces el que vi caminando para allá fue a Isa. Parece como si esto diera la vuelta.
Qué cool. Lo que hay que tener cuidado por aquí es con... Sí, mano. Con las abejas. Mira qué bonito. Sí, ¿verdad? Qué lindo todo esto. La otra vez yo estaba allá abajo. ¿Y cómo afecta otra vez? Para allá abajo. Porque yo vi la pared. Se hacía pared y era como que en esa dirección. Estoy mirando aquí a ver si le veo petroglifos, pero... Oye, no se ve. Ah, mira un petroglifo aquí. Mira uno aquí. Encontramos petroglifos, corillo. Míralo aquí encima. Vete de lejos y mira aquí encima. Ah, sí, sí, sí. Ya. Tienen que haber más. Así que, tenemos que chequear estas paredes aquí cerquita bien. Tiene que ver más, sí. Yo me voy a trepar aquí encima, corillo, si me caigo. Ah, no está resbaloso. Pensaba que estaba bien resbaloso. Miren. Yo me estoy trepando aquí porque yo quiero que ustedes vean. Déjenme ver primera cajilla. Aquí. Miren. Bueno, ¿dónde está la cámara? Por ahí hay como un petroglifo en algún lugar. Y ahora digo yo, no sé si es un petroglifo o que alguien le dibujó algo. Pero parece que había algo ahí. Y mira uno chiquitito aquí. Bien chiquito, men. Mira. ¿Lo ven? ¿Dónde está? Que ahora yo no lo veo. Míralo aquí, mira. Ah, aquí. ¿verdad? Y la boquita y dos ojitos. Qué loco. Acá arriba no se ven. Así que vamos a bajar aquí. Fuera de eso que se ve medio ahí. Aquí yo no veo más nada. Esto parece que lo visitaban, porque tiene varios escritos y algo que parece un petroglifo. Y digo parece porque no lo noto muy bien. Así que ahora voy a seguir mirando el abriguito rocoso por aquí. Yo escuché que Isa dijo que estaba viendo petroglifos, pero yo no he visto a Isa. Me metí para el otro lado. Está bonito estos, son unos pequeños abrigos rocosos. Sac. Hay unas jallas aquí, entonces se trataron de llevar algo, se llevaron algo de aquí, déjame ver. Vamos a seguir caminando a ver si encontramos a Isa. Y ya vimos que ahí, mira, está lo que parecen ser petroglifos aquí encima. Lo único que yo lo veo marcado muy finito, como si fuera hecho con algo filoso. Y si es así, pues no es un petroglifo. Si alguien ve algo por ahí, si alguien logra ver algo aquí, no sé si lo ven. Porque yo estoy viendo un petroglifito pequeño ahí. Yo he visto de ese tamaño 2 o 3. No aquí, pero en diferentes sitios. Ya vimos ese pedacito aquí. Ahora vamos a seguir caminando aquí. Que Ángel ya entró por todo esto. Y Ángel no vio este otro petroglifo que hay aquí. Mira. ¡Ángel! ¡Más petroglifos! Ya yo los llamé. Parece que no me escucharon. Pues yo dije que todas estas paredes había que verificarlas bien porque podía tener petroglifos. Y yo no sé ustedes, pero yo les voy a dar unos segundos para que ustedes miren esa pared y miren a ver si ustedes logran ver por lo menos 2 petroglifos. Que yo se los voy a enseñar ahora en un momentito, miren. Y les alumbro desde arriba. ¿Lo ves ahí? Este tiene hasta orejas. Mírenlo. Y si seguimos bajando, miren el otro más abajo. Y aquí había uno que ya no se ve. Ya que lo vea, Isa tiene que venir para acá para ver esto. Isa tiene que estar envuelto viendo otros por allá calladitos. Calladitos. Mira otro aquí. Redescubriendo nuestros lugares arqueológicos. Hoy estamos aquí en Vega Alta viendo petroglifos. Vamos a mirar ahí, mira. Aquí arriba. Ahí arriba yo creo que hay otro. Oh, sí. ¿Verdad que sí? Sí, vamos por acá, a ver si por acá se puede llegar. Mira un coral bien grande ahí. Qué brutal, está bonito este abrigo. Déjame ver si llego aquí. ¿Dónde era que...? Ah, no, yo salí por aquí. Y entonces me metí para acá, eso fue. Porque yo vi a Diego aquí encima, fue que yo lo vi.
Ahí parece como si hubiera otro petroglifo. Estamos en el mismo mogote, pero en otra área. Y aquí lo que se ve es que le escribieron varias cosas encima. Quizás había un petroglifo, pero ya no se ven. Aquí hay uno. subía, hermano. Sí, aquí subían bastante porque hay bastante escritos. Joana. Sí, parece que antes subía. Joana venía para acá arriba. Joana, no hagas eso, por favor. Ya había otro petroglifo. ¿Lo viste? Sí, lo estás tocando y todo. Yo tengo buena vista. ¿La ves ahí? Usted tiene buena vista para eso. Tanto que salí a buscar petroglifos. Sí, que ya lo... Sí, mano, eso poco a poco uno se va acostumbrando. Primero uno ve 20 cosas que no están. Y se mira uno ahí, no es. Hasta que de momento los pegas a ver más fácil. Estamos aquí en estos abrigos rocosos, que entendemos que esto es Candelaria. Candelaria era, ¿no? Golondrina, ¿eh? Aquí en Vega Alta, si no, pues llegamos a este abrigo rocoso y estamos viendo 2 o 3 petroglifos que hemos encontrado por ahí. Mira, aquí parece que había otro. Casi no se ve. Así que vamos a seguir caminando por ir para allá. Sí, mira aquí hay otro. Mira aquí. ¿Lo viste ahí? Mira, vamos para allá que ya Ángel también vio otro petroglifo allí. Mira ahí. Una carita. Aquí donde más escritos se ven, hay unos cuantos. Entonces, mira, vamos a ver ahora el petroglifo acá. Corillo. Para que la gente no ve lo incómodo que estamos aquí metidos. Miren. Lo ven ahora sí. Mírenlo ahí. Ahí hay otro pequeño petroglifo, bastante simple. Una cara más o menos, yo le veo medio corazón. ¿Ves? Mira desde abajo. Vamos a seguir. Vamos a mirar esto acá. Ahí pudiera ser que había algo allá afuera. Que yo no sé, yo como que estoy pensando que Isa se encontró un semillo, se encontró algo allá abajo. Está calladito, ¿verdad? Está muy callado. Ah, mira, jayo. Esta está bien escrita a mí. Esta sí que está bien escrita. Pero en toda esta pared, la misma juventud de ese tiempo, ¿verdad? Los viejitos, esos son las personas mayores de hoy, eran los jóvenes de ese tiempo y esa gente vino aquí y llenó esta pared aquí de diferentes, ¿verdad? En realidad lo que escriben por ahí son nombres, no es que hay a veces que tú entras a la escuela y te encuentras poemas. Que está mal también, pero por lo menos te encontraste un poema. Pero entonces, hay veces que entras y lo que encuentras son fulano y fulana. Bueno, corillo, de aquí me voy a despedir. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse, denle like, echen la campanita y compartan. Pero miren lo que yo acabo de encontrar aquí en el medio del monte. Yo quiero que ustedes me digan a qué se les parece a ustedes todo esto que estamos enseñando aquí. Miren. Y tiene un petroglifo. Miren, se parece que tiene un petroglifo. Mira este. Chécate esta en específico, esta. Esto parece como si fueran las paredes de un batey. Mira, jayo. Sigue esta línea, sigue buscando aquí en esta línea porque lo soltaste ahora, ¿verdad? Miren. Llega hasta aquí. Mira, aquí sigue. Mira, mira, aquí sigue. Cuadrado, ya encontré el cuadrado. Mira, sigue aquí. Y ya aquí no veo más nada, pero estoy viendo otras piedras aquí. Y mira donde cierra aquí. Miren. Mira otra pared aquí. Si miras allá vas a ver qué tienes allá. Sigue aquí que voy a seguir la veo hasta donde llega. Mira, las piedras siguen aquí. Y tiene que haber otro lado que cierre más acá entonces.
Míralo aquí. Sigue. 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 Estas piedras siguen. Yo creo que esto llega hasta aquí. ¿La viste ahí? Ella sigue hasta acá, derecha, hasta aquí, mira. Qué brutal. Ah, ¿encontraste otra? Ay, mira. Aquí hay otro. Qué cosa rara, ¿ves? Le estaba diciendo al que seguía allá. Y aquí corta en esta dirección. Mira. Si es aquí, mira dónde sigue aquí en círculo. Que ya saben, cariño, si ustedes quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse, denle like, flechen la campanita y compartan. Así nosotros les enseñamos todo lo que nos encontremos por ahí, que hoy nos encontramos un batey, o lo que aparenta ser un batey, moderno, no sé, antiguo tampoco. Déjame coger las coordenadas, así que vamos, cariño, bye.